Don José. Fernando, rápidamente para nuestra audiencia algunos de los temas nacionales, porque vamos a tener el placer de compartir con ustedes la presencia en nuestro estudio de la ministra de Vivienda, Inés Zamudio. Bueno, de Vivienda, de Miviot. Y, ¿cómo se llama? Ordenamiento territorial. Vivienda. Ahora vamos a compartir con ella los temas que a usted le interesan, que usted está preocupado por su casa, que es uno de los elementos más importantes, agua, todo eso, con ella ahora. Pero mientras le adelanto, las reformas constitucionales recibieron una especie de un boom con lo que pasó ayer, porque estaban en la parte más lejana de su memoria, por ahí atrás, ¿no? Porque no trae nada que queramos todavía saber, pues. Pero ayer, producto de la discusión que se dieron en la Asamblea entre miembros del Partido Revolucionario Democrático, está en primer plano hoy. Y quisiera decirles que vamos a mirar con eso con mucha atención, porque hay dos debates que hay, en los dos debates de la Asamblea se puede llegar a un acuerdo. Yo solamente quiero decir una cosa política. Reformas hechas de estas formas, sin una Asamblea Constituyente paralela, solo se pueden hacer con acuerdos políticos entre los partidos políticos, para impulsar una campaña conjunta de aprobación. Entonces no es solamente el PRD el que debe estar discutiendo esto. Esto no es una reforma del PRD. Si el PRD pretende que va a pasar esta reforma solo, le van a pasar un referéndum al gobierno. Entonces lo que hay que hacer es hacer un consenso entre los partidos políticos, ¿sí? Entre las fuerzas políticas del Ejecutivo y Legislativo, y llegar a acuerdos políticos con los partidos de oposición y debatir públicamente entonces el conjunto de reformas que vamos a presentar a un referéndum. No hay ninguna otra forma. Las reformas del 83 fueron consensuadas por todos los partidos políticos. Por eso pasaron. Es que ni cuenta la gente se dio de ese referéndum del 83. Y la reforma de Endara quedó atrapada porque comenzaron en la Asamblea a meterle cosas, y entonces le dieron tantas cosas que nadie lo que hizo fue que la gente rechazó todo. Era como una especie de chorizo. Nadie se sintió comprometido con ¿Por qué? Porque la Asamblea tiene que hacer reformas a cosas que son importantes. ¿Te crees que la pueden hacer? Hay tantos intereses allí que no va a forma de ponerse de acuerdo. Entonces vamos a poner un conjunto de reformas mientras esperamos el mejor tiempo para hacer las estructurales. Que el Panamá necesita un replanteamiento estructural de la concepción del Ejecutivo, del órgano judicial y restarle poder a la presidencia. Claro que sí. ¿Qué es lo que es? Cuando la política, escuche lo que le voy a decir, cuando la política es el arte de las posibilidades, es nuestro deber crear las posibilidades. Así que lo voy a dejar allí, porque yo tampoco conozco cuáles son las propuestas que están haciendo. Y no hablo de lo que no sé. Bien, normalmente. Otra cosa importante, le hablé sobre lo que hizo el Fondo Monetario en México. Fíjese y recuerde la cifra. El fondo y los organismos internacionales coinciden con esto, no solamente es el Fondo Monetario, las agencias de riesgo están por allí. El crecimiento global lo han bajado, ya se los dije la vez pasada, el de México en particular lo han bajado a 0.4 en el 19 y 1.3 en el 20, el de Panamá lo han bajado el fondo a 4.3, mire la diferencia, y a 4.6. Entonces, en términos de estabilidad, las políticas macroeconómicas de Panamá tienen mayor estabilidad que la de México. Brasil es más atractivo por las decisiones que está tomando Bolsonaro, para ser atractivo a la importación, a la atracción de capitales. Nosotros hemos hecho algunas reformas estructurales, como las APP, por ejemplo, y eso nos hace a nosotros atractivos sin pensar que las APP son la solución de todo, pero sí ayudan. Y tenemos una política económica anticíclica para enfrentar el decrecimiento, es decir, vamos a usar el gasto para meter capital y con disciplina fiscal. Eso es importante. Además, tenemos infraestructura en el Canal de Panamá Nueva, tenemos un proyecto minero nuevo de 5.000 millones de dólares, tenemos interés del mundo en nosotros, somos una economía de tránsito importante, nuestras principales exportaciones son servicios que tienen precios más estables que los precios de los minerales que fluctúan en toda esta. Si usted quiere hacer un ejercicio, sin que sepa mucho de esto, mire cómo están fluctuando los metales, esto es como una montaña rusa, ¿no? Un día se mueven para la otra. Las bolsas de valores no están expresando nada más que el nerviosismo del mundo. No cómo está la economía. Nunca se guíe por eso para decir cómo está la economía. Los Estados Unidos está bien, sí está bien, pero está endeudado
Ese es su principal, lo han dicho los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, el principal problema de los Estados Unidos, su alto nivel de endeudamiento. Nosotros hemos logrado mantener niveles de endeudamiento controlados. Eso es una cosa correcta. Pero fíjese, dos cosas que le voy a dar para que usted vea lo que crea incertidumbre. Cuando usted habla de un salario mínimo de $1.040, ya, introduce una incertidumbre. Es porque el populismo que se reina en algunos sectores nos puede empujar a eso y eso sería impulsar la recesión. No se engañen. ¿Que yo estoy en contra de los trabajadores ganen más? No. Yo no estoy en contra de que los trabajadores ganen más. Bueno, que fue lo que ayer describieron cuando hablábamos del caso de los puertos. Igual que pasa con los puertos. Yo estoy en contra de que gane. Yo lo que creo es que hay que crear empleo. Usted pregúntese, porque los que están empleados están trabajando. Pero usted sabe cuántas personas no están trabajando. Preocúpese por ellos. Claro que hay que mejorar los empleos, pero tenemos que hacer crecer la economía. Y la economía, nosotros hemos subido el salario mínimo bajo la administración Martinelli en forma consistente. Martinelli logró resolver el problema acumulado. Pero la inflación en Panamá no justifica ese aumento. Vamos a ser claros, hay que decirle las cosas a la gente como están. Los dirigentes políticos que quieren agradar a todo el tiempo nos llevan al desastre. Nada más le cuento esto, porque esto crea incertidumbre. Cuando la Asamblea actúa con 190 leyes proponiendo toda clase de cosas, sin una concepción estratégica, me hace pensar que deben pasar todos por un seminario. A todos los deben poner un seminario de cómo, qué está pasando. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando uno pone y se despilfarra esa cantidad monstruosa de dinero en subsidio electoral para nada, para que los partidos políticos vivan como pachás las élites sin darnos un producto cónsono con ese subsidio? Y yo solo le pido al presidente Cortizo que en el desarrollo de su estrategia económica, que por eso gasté tiempo con el ministro de Economía y Finanzas para que me explicara, y yo le di mis puntos de vista, él me dio algunos. Yo creo que yo comparto sustancialmente lo que se está planteando. Lo que quiero pedirle al presidente Cortizo es que también hay fuerzas que se están moviendo en este populismo que nos absorbe a todos y nos lleva a estar creyendo que las cosas se consiguen. Nada fácil es posible lograr en el desarrollo de ningún país. Eso me lleva a hablar sobre el problema del Canal de Panamá y el agua. Ayer escuchaba al director de la Autoridad del Canal de Panamá, el doctor Vázquez. Yo estoy de acuerdo con él de que el desarrollo tiene que ser, para que tenga viabilidad, tiene que ser sostenido en el tiempo. Probablemente la desalinización sea un tema. Hay otros. Él no descarta ninguno. Pero bien que se use Bayano, y tendremos que estudiar el efecto de eso en la presa. Bien que se use el agua del norte, bien que se use la desalinización, bien que se use algo. Nosotros tenemos que determinar claramente que Panamá es un país que está desperdiciando el agua que procesa. En dos sentidos, la que se pierde y la que nosotros gastamos sin una conciencia del valor del agua. Porque además estamos pagando un agua a un precio irrisorio con respecto a su verdadero valor de mercado. Entonces ahí tenemos que ser de realidad una empresa real. Esas son las cosas que nosotros no queremos debatir. Y cuando habla usted de esto, todo el mundo habla, no hay que privatizar el IDAN, no hay que pero estamos quebrando. Y si usted no lo resuelve, entonces lo va a tener que buscar otra forma. La plata es del gobierno, ¿de dónde viene? La plata que yo le doy al gobierno es la que le dejo de construir escuelas a los niños para prepararlos, etc. Bien, dejo eso allí. Otro es el problema de la seguridad. Yo creo que la seguridad es un problema integral. Y la seguridad siempre se incrementa cuando pasan varias cosas. Variables externas a la seguridad per se. Por ejemplo, el deterioro de América Latina en general, producto de lo que pasa en Venezuela, el desastre que está pasando en Colombia, lo que está pasando en Centroamérica, etcétera, hace que se movilice hacia el país inmigración buena y inmigración mala. Y estamos importando también una ola de criminalidad. Colombia, con su gran producción de drogas, está inundando nuestro mercado. La economía, cuando se baja y hay desempleo, tiene un efecto importante. La deserción escolar. Hay más de 200.000 muchachos de nosotros fuera del sistema. Eso es un elemento. Entonces, hay partes integrales, hay partes coyunturales, que son, digamos, el exceso de policía que estaba haciendo cuidando a otra gente. Sí. Y hay que planificar las fuerzas que tenemos, sí, tenemos que planificar las fuerzas que tenemos, mejorar el recurso, ser efectivo en la aplicación de la ley. Hay que hacer algunos ajustes al sistema penal, a lo mejor habrá que hacerlo. Sí. Pero lo primero que hacemos que hacer
es poner orden en los sistemas de seguridad, de los cuerpos de seguridad. Yo creo que la mayoría de los hombres y mujeres que trabajan en nuestros cuerpos de seguridad son gente decente, igual que la mayoría de nuestro pueblo. No sé. El porcentaje de la población panameña involucrada viviendo de la economía del crimen es el 5% solamente. Fíjese la palabra que uso, viviendo de la economía del crimen. Sí, no son muchos. Entonces nosotros tenemos que tener claro esos preceptos. Bueno. Vamos a dejarlo aquí porque vamos a hablar con la ministra.